Todo narcisista guarda un punto débil, una debilidad que nunca admitirán, pero que está ahí. Aunque se muestre fuerte y seguro, hay algo que en silencio lo consume. No es la ira ni la rabia lo que más los afecta, sino algo más profundo y menos evidente: los celos y la envidia. ¿Has sentido en algún momento que te envidia sin que tú hayas hecho nada para provocarlo? Hoy te voy a mostrar cómo hacer que el narcisista, esa persona que creía tener todo el control, sienta celos y envidia donde más le duele. Vas a recuperar tu poder, hacer que ese narcisista te mire como alguien que ya no necesita de su manipulación. Y lo mejor de todo, cómo lograrlo sin mover un dedo de más. No es un simple juego, no es una pequeña venganza, es tu oportunidad de recuperar lo que es tuyo, de ser feliz sin las cadenas que el narcisista intentó colocarte. Acompáñame y juntos vamos a descubrir las estrategias precisas que hacen que el narcisista se sienta amenazado, te desee de vuelta y al mismo tiempo reconozca que ya no tiene el control sobre ti. Prepárate. ¿Quieres realmente desarmar al narcisista? Entonces domina el arte de la indiferencia. El narcisista se alimenta de tus reacciones, de tus respuestas emocionales y sobre todo de tus intentos por hacer que te note. Cuando no le das ni una pizca de la atención que busca, comienzas a afectar tu sentido de control. El narcisista goza con cada gesto, cada palabra, cada expresión tuya que demuestre que él sigue siendo importante. Pero cuando decides dar un paso atrás y le muestras una absoluta indiferencia, comienzas a desestabilizarlo. Sin tus reacciones, sin tu atención, el narcisista se encuentra en una situación que no puede manejar: la incertidumbre. Piensa en esto. Después de haber intentado diferentes tácticas de manipulación, desde provocar discusiones hasta tratar de hacerte sentir culpable, el narcisista de repente encuentra que tú ya no reaccionas, ya no discutes, no intentas defenderte, no buscas hacerte notar. En lugar de frustración o enojo, mantienes una calma que para él resulta desconcertante. La indiferencia, en este caso, no es solo una estrategia para protegerte, es una táctica que hace que el narcisista pierda el control. Al no saber en qué estás enfocado ni con quién compartes tu vida, se activa en él una ansiedad y una curiosidad incontrolables. Se pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué ya no eres la persona que buscaba complacerlo o responder a cada uno de sus estímulos? Este cambio de actitud lo descoloca, y cada momento en el que sigues firme en tu indiferencia, él se siente cada vez más vulnerable y se convierte en su peor pesadilla. Así que, si quieres hacerle ver que su poder sobre ti ha llegado a su fin, adopta la indiferencia, mantente calmado e inmutable. Sin tus reacciones, él se queda en la sombra, y ahí, en la incertidumbre, es donde realmente empieza a perder su dominio sobre ti. ¿Quieres saber cómo activar los celos más profundos de un narcisista? El narcisista no siente celos como una persona común. Para él, el dolor real es percibir que alguien, en este caso tú, está superando su poder, o peor aún, que podrías reemplazarlo en su rol único y especial. Su temor es ver que ya no ocupa el puesto especial en tu vida que creía asegurado. Esto lo hace entrar en una especie de modo de alarma, porque siente que ya no eres de su propiedad. El mayor golpe es ver que alguien más te ofrece lo que él intentó monopolizar: atención, apoyo y reconocimiento. La competencia que siente es una amenaza directa a su sentido de control, y este es el punto donde sus celos comienzan a tomar forma. Para despertar esos celos de una manera que lo afecte profundamente, lo más efectivo es construir una red de personas que realmente te valoren y te respeten. Estos vínculos sociales representan para el narcisista una amenaza que no puede controlar. Al verte rodeado de amistades y relaciones auténticas, él percibe que ha perdido su exclusividad en tu vida. Y cuando muestras que estás disfrutando de momentos donde él no tiene cabida, se activa en él esa incomodidad que surge de no poder acceder a tu círculo ni influir en tus relaciones.
Este tipo de situaciones en las que se siente excluido son las que lo hacen dudar de su capacidad para mantener su posición en tu vida y aumentan su temor a perderte irremediablemente. La clave para hacer que el narcisista sienta esos celos es mostrarles sin necesidad de decírselo que ya no tiene ese lugar especial. Después, observa cómo su ansiedad crece. Sus celos se dispararán al ver que ya no es indispensable en tu vida y que su control sobre ti se ha desvanecido en la compañía de quienes sí te aprecian. Amigos, les cuento algo sorprendente. Solo un 14% de ustedes que ven mis videos están suscritos, mientras que un 85% aún no lo está. Si este contenido te está ayudando en tu camino, un simple clic en suscribirse es la forma en la que tú me ayudas a mí a seguir creando más para ti. Es un gesto que vale más de lo que piensas. Gracias por tu apoyo. ¿Alguna vez has notado cómo el narcisista parece apagarse cuando tú brillas? Puede que no lo admita ni muestre signos evidentes, pero esa mirada fría y distante esconde algo más profundo, una envidia que carcome su interior. Desde el momento en el que un narcisista te elige como su pareja, amigo o incluso compañero de trabajo, surge en él una envidia profunda y muchas veces oculta. Él no soporta ver cómo brillas, cómo te rodeas de personas que te aprecian y cómo alcanzas logros que ni él puede conseguir. La envidia del narcisista no se parece a la envidia común, es mucho más oscura y personal. Es importante recordar que el narcisista necesita sentirse superior en todo momento, y cada vez que tú logras algo, ese equilibrio para él se tambalea. Tu felicidad, independencia y relación personal son constantes recordatorios de que quizás no ocupa en tu vida el lugar que desearía. El narcisista puede aparentar indiferencia, pero en su interior, cada uno de tus éxitos es como una herida en su ego. Cuanto más independiente y feliz te muestres sin él, más profunda se hace esta herida. Piensa en esto. Mientras él intenta minimizar tus logros o restarles importancia, tú sigues adelante, celebrando tus éxitos sin pedir su aprobación. Esto lo descoloca, pero trata de ocultarlo. Sin embargo, en su interior, esa envidia crece, y cuando está a solas, no puede evitar sentirse consumido por la frustración de ver que tú avanzas sin necesitarlo. Para el narcisista, el verdadero dolor no es que estés rodeado de otros, sino verte feliz y pleno sin él. No soporta ver que el control que una vez tuvo se está disolviendo. Y es que, en el fondo, el narcisista teme perder su relevancia en tu vida. Esa relevancia que alimenta su necesidad de sentirse superior y necesario. Cuando empiezas a enfocarte en tus metas sin buscar su aprobación, estás rompiendo las cadenas de su manipulación y le estarás enviando el mensaje de que nunca fue indispensable. La fortaleza que desarma al narcisista nace de una autoestima sólida, auténtica y resistente a sus manipulaciones. Cuando te valoras y creces desde adentro, creas una barrera que lo mantiene a raya, destruyendo el poder que alguna vez tuvo sobre ti. En el momento que comienzas a construir un sentido sólido de tu propio valor, algo en él se tambalea, porque nada descoloca más a un narcisista que ver a alguien brillar sin necesitar de su aprobación. Tu autoestima se convierte en un escudo que no solo te protege, sino que le impide penetrar en tu interior. Para un narcisista, tus inseguridades son como puertas abiertas hacia tu vulnerabilidad. Cuanto menos creas en ti mismo, más fácil le resulta apoderarse de tus emociones y mantenerte bajo su control. Pero cuando decides cultivar una autoestima fuerte, cada logro y cada avance personal que alcanzas se convierte en una muralla que lo mantiene fuera. Invertir en ti mismo, aprender y mejorar son actos de crecimiento personal que, lejos de ser insignificantes, representan un golpe directo a su manipulación. Cada paso que das hacia una mayor autoconfianza es una declaración de independencia,
Y cuando él observa que no solo estás cumpliendo tus metas, sino que además lo haces sin buscar ni un ápice de validación, algo en su interior se resquebraja. Esa seguridad en ti mismo lo hace sentir empequeñecido, porque sabe que no puede competir con una confianza auténtica. Es una forma de éxito que él no puede imitar ni falsificar. Además, mientras tú te afirmas en tu propio valor, él empieza a experimentar una inquietud que no puede sacudir. En silencio, intentará encontrar formas de recuperar tu atención, aunque sea indirectamente. Pero esta vez, tú tienes el control. Por cada paso que das hacia una vida que gira en torno a tus propios logros y satisfacciones, él se da cuenta de que su presencia es irrelevante, y esa realización lo consume lentamente. La clave es simple: construye una autoestima que no dependa de nadie más. Haz que tu vida y tus logros hablen por ti. Mientras tú brillas desde adentro, el narcisista queda a la sombra, incapaz de atravesar la fortaleza que has creado. Nada desconcierta más a un narcisista que la pérdida de control sobre sus expectativas de ti. Está acostumbrado a anticipar tus reacciones y movimientos, y esa sensación de predecibilidad es lo que le da seguridad para mantenerte bajo su dominio. Pero cuando decides romper el guión y volverte impredecible, lo desestabilizas profundamente. Los narcisistas necesitan mantener un control constante sobre sus relaciones, y parte de este control se basa en la rutina y en conocer tus reacciones. Saben qué decir para hacerte enojar, cómo manipularte emocionalmente y hasta qué esperar de ti. Cuando rompes esta dinámica y empiezas a responder de maneras inesperadas, ya sea ignorando provocaciones o actuando con indiferencia en situaciones que antes te afectaban, su sentido de seguridad comienza a desmoronarse. La imprevisibilidad consiste en responder de una forma que no sea la que él espera. Quizás antes tus respuestas eran emocionales, buscabas complacerlo o defendías tu postura. Ahora, en cambio, mantienes una calma inexpresiva o cambias el tema sin darle importancia. Esta falta de reacción es confusa para el narcisista, ya que necesita tus respuestas emocionales para alimentar su ego. Al no recibirlas, se encuentra con un vacío que no sabe cómo manejar. La imprevisibilidad es tu mejor aliada para frustrar sus intentos de manipulación. Cuando rompes sus expectativas, le quitas el control que creía tener sobre ti, dejándolo atrapado en la incertidumbre y sin poder para influir en tus emociones. El ciclo de envidia y celos en el narcisista concluye inevitablemente con un vacío más profundo, ya que al perder a su pareja o ver amenazada su autoimagen, el narcisista se enfrenta a su mayor temor: la desintegración de su falsa grandiosidad. Sin embargo, en lugar de reconocer su error en la ruptura de la relación, el narcisista se enfoca en encontrar una nueva fuente de suministro, alguien que reafirme su valor y le permita reconstruir esa percepción de superioridad. Este proceso repetitivo es conocido como ciclo narcisista y se caracteriza por buscar continuamente nuevas relaciones o conexiones que puedan llenar su vacío interno, aunque solo sea temporalmente. En cada nueva relación, el narcisista aplicará el mismo patrón de control, celos y manipulación, intentando moldear a la nueva pareja para que refuerce su autoimagen idealizada. Sin embargo, sin importar cuántas veces inicie una nueva relación o encuentre una nueva fuente de validación, el narcisista nunca logra llenar ese vacío subyacente, porque el problema no reside en los demás, sino en su capacidad de ver a las personas como algo más que extensiones de sus propias necesidades. Por lo tanto, los celos y la envidia en el narcisista no son, en última instancia, un reflejo de amor o apego genuino. Son mecanismos de defensa que protegen su fachada de superioridad y su identidad grandiosa. Cada vez que el narcisista siente que su pareja admira a alguien más, que lo considera menos en algún aspecto,
o que podría abandonarlo, su reacción no es proteger la relación en sí, sino proteger la imagen que él tiene de sí mismo. Esto lo lleva a manipular, controlar y en última instancia destruir las relaciones que tiene, ya que éstas nunca son verdaderamente recíprocas o basadas en un vínculo profundo. El narcisista está atrapado en una prisión creada por su propia necesidad de grandiosidad. Sus relaciones se convierten en un campo de batalla donde, en lugar de experimentar conexiones auténticas, busca constantemente reforzar su ego. Así, el ciclo de envidia y celos continúa sin fin, alimentando su aislamiento emocional y dejándolo cada vez más atrapado en su propia soledad y vacío. Este ciclo puede romperse si el narcisista, de alguna manera, logra enfrentarse a su propio vacío interno y se atreve a reconocer sus patrones destructivos. Sin embargo, esto es extremadamente raro, ya que admitir vulnerabilidad o insuficiencia va en contra de su construcción narcisista. Por lo tanto, la mayoría de los narcisistas siguen atrapados en esta espiral de celos, envidia y control, incapaces de experimentar el amor y la conexión genuina que tanto anhelan en el fondo. A medida que el narcisista continúa en este ciclo de relaciones desechables y fuentes de validación pasajeras, el vacío interno crece y con él la necesidad de más suministro narcisista, es decir, admiración, elogios y atención constantes. Sin embargo, con el tiempo, el narcisista se enfrenta a una realidad dura. Ninguna cantidad de validación externa es suficiente para llenar el vacío que lleva dentro. Este vacío es una constante que persiste sin importar cuántas parejas, amigos o logros acumule. La constante búsqueda de control en sus relaciones lleva al narcisista a un estado de agotamiento emocional y psicológico. Aunque el narcisista proyecta una imagen de autoconfianza y poder, en realidad su existencia está llena de inseguridades y miedos profundos. Cada nuevo episodio de envidia o celos refuerza esta vulnerabilidad interna. Y aunque el narcisista rara vez lo reconoce, en el fondo teme perder el control sobre su autoimagen y que los demás descubran su falta de autoestima y sentido de identidad real. Para las personas cercanas al narcisista, este ciclo es devastador. Las parejas, amigos y familiares se convierten en herramientas, objetos en su juego de manipulación. La relación se vuelve emocionalmente agotadora y la manipulación constante hace que los demás se sientan inseguros, insuficientes y cuestionen su propio valor. Al final, muchos se alejan del narcisista, agotados por la necesidad interminable de validación que nunca logran satisfacer. El narcisista, a pesar de sus intentos desesperados por mantener el control y alimentar su imagen grandiosa, se encuentra solo y atrapado en una vida de relaciones superficiales y fugaces, sin el deseo o la capacidad de enfrentar su propio dolor y vacío. El narcisista continúa moviéndose de una relación a otra, buscando algo que, en última instancia, solo él podría encontrar dentro de sí mismo: la capacidad de aceptar su humanidad, sus vulnerabilidades y el amor genuino, libre de control y manipulación. Así, el ciclo de envidia y celos en el narcisista se convierte en una espiral interminable de insatisfacción, aislamiento y vacío, dejando a su paso una serie de relaciones rotas y un profundo dolor tanto para él como para quienes se cruzan en su camino. En última instancia, el narcisista vive en un estado de insatisfacción perpetua. Su incapacidad para encontrar satisfacción en sus relaciones proviene de la misma estructura de su personalidad. Un enfoque excesivo en sí mismo y una necesidad implacable de ser admirado y validado. Pero esta validación nunca es suficiente porque el narcisista no busca amor real o aceptación. Busca confirmación de su superioridad y grandeza.
algo que el mundo exterior nunca puede darle en la medida que él exige. Cuando una relación termina, el narcisista no experimenta duelo en el sentido tradicional. No siente la pérdida de la persona en sí, sino la pérdida de lo que esa persona representaba en su esquema de poder y control. La ruptura le deja un sentimiento de derrota, pero no por el amor perdido, sino porque su fuente de suministro narcisista se ha agotado. Está perdida. Lo impulsa rápidamente a buscar a alguien nuevo, otra persona que pueda llenar temporalmente el vacío y servir como reflejo de la grandiosidad que desesperadamente intenta mantener. Para las víctimas del narcisista, el proceso de sanación puede ser lento y doloroso. Después de una relación con un narcisista, las personas suelen quedar con una profunda sensación de inseguridad, ansiedad y baja autoestima. La manipulación, los juegos de poder y los ciclos de envidia y celos del narcisista suelen hacer que sus parejas cuestionen su propio valor. Recuperarse de esta experiencia implica reconstruir su identidad y autovaloración, lejos de la sombra del narcisista. En el fondo, el narcisista se convierte en prisionero de su propio mecanismo de defensa. Su rechazo a enfrentar sus emociones reales, su vacío y sus vulnerabilidades lo mantiene atrapado en un ciclo interminable de relaciones superficiales y una existencia llena de insatisfacción. La grandiosidad que busca proteger termina por volverse una barrera que le impide experimentar la verdadera conexión y el amor genuino, quedando atrapado en un aislamiento que él mismo ha construido. El ciclo de envidia y celos que define sus relaciones se convierte en un reflejo trágico de su incapacidad para aceptar su propia humanidad. Así, el narcisista sigue atrapado en constante búsqueda de una validación que nunca logra llenar el vacío interno. La fachada de poder y superioridad que presenta al mundo exterior es solo eso, una fachada que oculta una vida emocional marcada por el miedo, la inseguridad y un profundo vacío existencial. En conclusión, el narcisista, a pesar de su fachada de autoconfianza y superioridad, es alguien profundamente insatisfecho y atrapado en un ciclo que él mismo perpetúa. Y hasta que no encuentre el valor para enfrentar su propio dolor interno y aceptar su humanidad, continuará atrapado en esta espiral de insatisfacción, envidia y celos, dejando tras de sí una estela de relaciones rotas y una vida de aislamiento y vacío. A medida que el narcisista sigue adelante en este ciclo interminable, la realidad de su aislamiento se vuelve cada vez más evidente. Incluso si nunca lo admite o lo reconoce plenamente, la incapacidad de sostener una relación auténtica y de largo plazo va minando poco a poco su sentido de satisfacción. Aunque pueda presentar una imagen de éxito y felicidad ante los demás, en el fondo, el narcisista enfrenta un desgaste interno constante, ya que cada pérdida de una pareja o de un vínculo significativo deja una grieta adicional en su frágil sentido de identidad. El narcisista sigue persiguiendo la validación externa porque en última instancia depende de ella para definir quién es. La falta de una identidad propia y sólida lo obliga a utilizar a las personas a su alrededor como espejos que reflejan su valor y también su superioridad, aunque ese reflejo solo le ofrezca alivio temporal. Cada nueva relación o suministro narcisista es en el fondo una especie de parche temporal que oculta su vacío interno, pero que nunca lo llena verdaderamente. Este ciclo se convierte en una especie de autodestrucción lenta. Con el tiempo, el narcisista suele quemar todos los puentes, dejando a su paso relaciones agotadas y personas heridas. La gente que inicialmente se sintió atraída por su carisma y aparente confianza se da cuenta de la manipulación y el control, y eventualmente lo abandona. Así,
El narcisista acumula un historial de relaciones rotas y aunque intenta reemplazar rápidamente a las personas que pierde, cada nuevo vínculo se convierte en una repetición del mismo patrón destructivo. A nivel emocional, el narcisista sufre una especie de desgaste crónico, aunque rara vez lo reconoce. Su constante esfuerzo por mantener la ilusión de grandiosidad y evitar confrontar sus propias debilidades lo mantiene en un estado de estrés emocional y mental continuo. Este desgaste puede llevar en muchos casos a episodios de ira, ansiedad e incluso depresión. A medida que la realidad de su insatisfacción se hace cada vez más difícil de ignorar. Al final, el narcisista queda atrapado en una paradoja. Por un lado, necesita a los demás para validar su valor y alimentar su grandiosidad. Por otro, su incapacidad para ver a las personas como algo más que medios para obtener esa validación asegura que nunca podrá experimentar una conexión genuina. Su vida se convierte en una serie de relaciones superficiales y transitorias, en una constante búsqueda de algo que nunca logra alcanzar. En este sentido, el narcisista vive en un perpetuo estado de carencia, tratando de llenar un vacío existencial con validación externa, sin lograr nunca aliviarlo realmente. Este vacío, que en última instancia es un reflejo de su incapacidad para aceptarse a sí mismo con sus vulnerabilidades y limitaciones, es el núcleo de su tragedia personal. Así, el narcisista se convierte en su peor enemigo, atrapado en un ciclo de búsqueda interminable, incapaz de encontrar paz, amor o satisfacción duradera en ninguna relación o logro externo. Para el narcisista, este ciclo solo se rompería si lograra reconocer y aceptar sus propias emociones, enfrentar sus inseguridades y ver a los demás como seres independientes, no como extensiones de su propio ego. Pero dado que esta introspección amenaza su sentido de identidad, muy pocos narcisistas logran hacer este cambio. En su lugar, la mayoría sigue atrapada en su propio laberinto psicológico, repitiendo el mismo ciclo de envidia, celos y control, perpetuando su propio aislamiento y vacío. Así concluye el ciclo del narcisista, una existencia atrapada en la fachada de grandiosidad que, aunque visible para el mundo exterior, oculta una realidad solitaria y vacía. Lo que has aprendido aquí no es solo una serie de tácticas, es una nueva perspectiva para reconocer el comportamiento narcisista, recuperar tu poder y liberarte de su influencia. El narcisista podrá intentar manipular, hacerse el desinteresado o pretender que no le importas, pero con lo que ahora sabes y con estas estrategias estarás tomando el control real. No se trata de venganza, sino de mostrarte a ti mismo que puedes ser feliz y pleno sin esa presencia tóxica en tu vida. Recuerda, la verdadera victoria no es solo hacer que el narcisista te desee de nuevo o que sienta celos. La verdadera victoria es tu crecimiento personal, tu autoestima inquebrantable y la libertad que obtienes al saber que nadie puede controlarte ni definir tu valor. Has aprendido a despertar en él esas emociones que tanto intenta ocultar, y ahora el poder está en tus manos. Si este video te ha abierto los ojos y te ha dado una perspectiva que jamás imaginaste, escribe Poder Total en los comentarios. Vamos a celebrar juntos tu liberación y el inicio de una vida sin cadenas. Nos vemos pronto.